todos, buenas tardes y bienvenidos. Hoy, como dijimos la clase anterior, vamos a destinar la clase de hoy a hablar, a resolver dudas, dificultades, inconvenientes que se puedan estar presentando en el estudio del curso. Tan importante es comprender los conceptos como tener un enfoque correcto sobre lo que estamos estudiando. Y muchas veces no se tiene este enfoque y esto puede dificultar la comprensión y el estudio del curso. Quienes sois relativamente nuevos en Mente 1 o en este grupo, os recomiendo también que reviséis el audio público de la web mente1.com. Es el número, creo recordar que es el número 100, que corresponde a la primera clase de este segundo ciclo de estudio. Se impartió en marzo de 2020, ¿vale? En ese audio se dan algunas indicaciones acerca de las posibles dificultades que se pueda encontrar el estudiante durante el estudio. Así que os puede servir para complementar lo que vamos a ver aquí hoy. Podéis ir planteando las cuestiones que queráis por el chat o mejor por el micrófono. Aquí hay una pregunta que hace Carmen, un planteamiento que es, voy a leer, buenas tardes, creo que hoy vamos a tratar los problemas que tenemos a la hora del estudio del curso. Y quería compartir que llevo 2 meses con problemas de concentración. Aunque no suelto el curso ningún día, se me hace muy difícil concentrarme en el verdadero estudio. He pasado de tener integrado en mis rutinas 1 hora más o menos de estudio diario a abrir el libro y ser incapaz de concentrarme. Bueno, vamos a ver. Carmen, me gustaría que pusieras el micrófono para hacerte algunas preguntas. Buenas tardes. Hola, Carmen. ¿Me escuchas? Sí. Bien. Sí. Vale. Dices que todos los días estudias o estudiabas el curso anteriormente, ¿verdad? Sí, todos los días. Y que de un Tenía tiempo una para acá rutina. hay algún tipo de problema. Me he estado, creo que, autoengañando un poquito, Uh-huh. diciéndome que tenía una carga de trabajo y que estaba cansada y todo eso, pero he estado una semana prácticamente de descanso y he sido incapaz de concentrarme. He probado un montón de métodos. Vale, por la noche no, estoy agotada, voy a hacerlo nada más despertarme. Alargaba hasta el desayuno, me entraba sueño, yo ya decía si es algo hasta físico. No lo suelto, es decir, Andrés, no suelto el contacto con el curso, o me pongo un audio, o es diario, yo no lo suelto. Y si lo sueltas, ¿qué Lo pasa? que, ¿Qué pasaría? pues, no lo quiero soltar, eso es lo primero. Lo segundo, estaba con una rutina tan buena, me sentía tan bien y no sé qué ha pasado. No sé si me puedes ayudar o llevo un año y medio estudiando, primero por mi cuenta, luego ya contigo desde enero. Todo iba, iba. Ha salido mucho chapapote Sí. y mucha cosa. Creo que tiene que ver con eso. Creo que automáticamente que he empezado a llevar a tierra el curso, Uh-huh. han salido ahí muchos miedos. Uh-huh. Y aún en cosas así pequeñitas que he ido integrando el curso, que me dan mucha satisfacción cuando veo los efectos luego que tiene, pero creo que estoy ante integrar el curso ante un momentazo de cosas importantes que debo hacer
hacer bueno, o cambiar la perspectiva, y creo que tiene que ver con eso, pero no estoy muy segura, estoy un poco perdida, Andrés. Bien, es importante tener en cuenta que tu estado emocional o energético no va a ser todo el tiempo el mismo debido a las características de esta experiencia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta si no queremos frustrarnos. Si tú simplemente vas por la superficie del curso, es fácil que no tengas ningún inconveniente y que mantengas cierta estabilidad, cierta homogeneidad en ese sentido. En el momento en el que empieces a profundizar realmente en el curso, el ego, como dice el propio texto, ya no intentará fingir que es tu amigo. Estamos hablando, cuando se hace un estudio serio y en profundidad de esta enseñanza, de cambios radicales en la percepción y en el estado de la mente. Eso evidentemente va a producir alteraciones, va a producir movimientos profundos que pueden dificultar la manera en la que abordas el estudio. Es importante que esto lo tengas en cuenta. No es realista pensar que puedes mantener en este momento una continuidad en cuanto al grado de atención o incluso de interés en el curso. Sí, porque eso sería no ser consciente de lo que está pasando en ti, ni de cómo funciona la mente, ni el papel de las resistencias o la función del propio ego. Te preguntaba porque el hecho de que no te permitas estar sin el curso ni un día es un indicio de algo que ya no está funcionando correctamente. Porque cualquiera, cuando está haciendo cualquier actividad, por mucho que le guste, necesita cierto descanso o desconectar un poco, no porque el curso en sí sea un problema o te genere tensión, sino debido al estado de la mente, repito. Es importante, por eso, tener en cuenta esos periodos de descanso. Tu mente no puede estar forzándose todo el tiempo, porque el curso te invita a mantener un estado mental, pero ese punto al que te invita a estar se logra con el tiempo y con la práctica, pero la práctica tiene que ser hecha correctamente. Si tú estás todos los días, todo el tiempo con el curso, eso va a producir un punto de saturación en ti. ¿Que son resistencias? Claro que son resistencias, ya lo sabemos. Pero es que hay que tener en cuenta las resistencias. Porque si no tenemos en cuenta las resistencias, vamos a ir a ciegas y vamos a luchar contra nuestra propia mente. Y eso es lo que al final va a lograr que el ego se salga con la suya. El ego te va a animar a que estudies el curso y a que le dediques más tiempo del que realmente o naturalmente en este punto estarías dispuesta a dedicarle. Y te pide que hagas eso, que le dediques todo ese tiempo, precisamente porque sabe que en algún punto te vas a saturar. No caigas en esa trampa. No caigas en esa trampa. Otra cosa es que todo el tiempo procures estar alerta, procures estar atenta. Eso lo puedes hacer y es una cuestión de práctica y no pasa nada porque lo mantengas presente en tu mente todo el tiempo. Pero otra cosa es el tiempo que le dedicas al curso. Yo te sugiero que te tomes tus periodos de descanso, que le dediques, eso ya depende de cada uno, que le dediques unos días a la semana a los que tú consideras y en el momento en el que tú consideres que es mejor. ¿Sí? Pero si tú sigues insistiendo en el estudio como lo estás haciendo ahora mismo, va a llegar un momento, como te digo, en el que las resistencias van a hacer su trabajo y te vas a saturar. Y eso es precisamente lo que el ego quiere, que te satures. Ok, y entonces
tener Un segundo, paciencia. Carmen. Ya, Silvia, estás activando el micrófono y se oye ruido de fondo. Apágalo, por favor. Sí. Andrés, entonces tenerme paciencia y un poco soltar el control sobre el estudio que tenía tan integrado, eso va a ser bueno para el estudio. Soltarlo y ver en el momento en que estoy más receptiva para concentrarme, para comprenderlo, porque ya he llegado a un punto en el que yo siento que la concentración me falta, pero hay una cosa que me preocupa un montón, solo lo salvo con las clases de estudio, es que me es difícil comprender lo que antes estaba comprendiendo, es como un retroceso. El tener paciencia en este momento será lo que debo de hacer, lo que tenerme paciencia, pero no quiero eh, eh, soltar el curso de una manera que No se trata de siento que soltarlo, se trata de abordarlo siendo consciente de todas estas cosas. Esto es como un entrenamiento. Si tú estás todos los días de la semana corriendo, por ejemplo, va a llegar un momento en el que no vas a poder seguir. Si lo que quieres es continuar a largo plazo, tendrás que dosificar tu energía, porque tu energía en este punto en la percepción no es ilimitada. Si no tienes en cuenta tu energía, te vas a lesionar. Una lesión sería simplemente un bloqueo o dificultad, como dices en la comprensión. ¿Por qué? Porque si lo que estudias no lo integras, se va produciendo una saturación. Esa saturación bloquea tu capacidad de comprensión. ¿Sí? Si sí, pones más presión ahí, la saturación es mayor y al final, y naturalmente además, acabarás dejando el estudio del curso precisamente porque tu mente intentará autoequilibrarse poniendo esa distancia de por medio ante aquello que utiliza mal y para hacerse daño. entendido, entendido, Andrés, También gracias. observa cuál puede ser la razón por la que lo hagas de esa forma. Cuando te preguntaba, lo hacía para ver si había algún sentimiento de culpa con respecto a ello. Si no estudio el Sí, curso me siento mal. Pues entonces estás utilizando el curso para reafirmar el sentimiento de culpa. Porque sí, consideras que tienes que pagar el precio y el precio al final lo vas a pagar con frustración. El precio de sí. tu culpabilidad. Ahí llegué hace unos días, ahí llegué a Ujú. través bueno, de una clase tuya y llegué a la conclusión. Lo que pasa es que puede más, eh, no sé si a lo mejor me estoy autoengañando, pero veo la culpa y veo lo que me provoca, que es miedo a esto, que sé que es verdad verdadera, que me está dando eh, tanta amplitud, está abriendo mi mente de tal manera que todo lo comprendido, ya ahora sé que no sé nada de nada, pero no sé, a lo mejor sigue la culpa ahí funcionando, porque va, sí, he visto la culpa, pero como parece que la he visto, ya mañana no va a funcionar. Es decir, mañana esta culpa ya no va a funcionar y ya voy a estar relajada, concentrada, voy a ser capaz No, no de funciona así. No ya, funciona así. Ahí estás pretendiendo ponerte a ti misma en control de tu aprendizaje. ya, ¿Mm? Y eso te va a generar mucha más tensión. Es importante poner los pies en el suelo y ser realista. Nuestro estado mental, el curso se refiere a él como de demencia. ¿Mm? Pero normalmente no somos conscientes o plenamente conscientes de este estado mental cuando empezamos el estudio del curso. Y muchos no llegan a ser conscientes ni aunque terminen el curso.
Pero es importante que seamos conscientes de que nuestro estado mental no es el que creemos que tenemos al empezar el estudio. Hay muchas taras, hay muchos problemas y dificultades, como dice el curso, tenemos dificultades de aprendizaje en un sentido muy literal. Y eso es lo que va a ir aflorando cuando pones tu estado mental en contraste con el estado mental que procede del curso. La frecuencia de la enseñanza produce un contraste. Entonces, normalmente se da un intento de igualar tu estado mental al del curso, pero por la fuerza, no como consecuencia de la integración que pasa primero por reconocer todas las dificultades y las resistencias que tenemos a esta enseñanza. Todos queremos parecernos a ese estado mental ya, nada más entrar al curso, porque nos parece atractivo, nos parece deseable, nos parece bueno, pero realmente no funciona así. No funciona así. Primero tienes que bajar para luego poder subir. Lo que intenta hacer la mente, nada más llegar al curso, es empezar a subir rápidamente para imitar el curso. Muchos incluso imitan su estilo, sus expresiones, como loros de repetición, para así sentirse un poco más calmados en esa sensación de ser insuficientes. Bueno, pues la insuficiencia es lo primero que nos deberíamos encontrar en contraste con la enseñanza. Y lo que te está pasando a ti es un mecanismo habitual de negación de tu estado mental. Y por eso recurres a compensaciones. Si le dedico más tiempo, si no dejo de estudiar ni un día, bueno, eso te va a llevar al caos. No va a funcionar. Ok, Andrés. Gracias. Muy bien, Sí, a ti. gracias. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, a ver, yo en realidad no sé cómo estudiar el curso, ¿vale? Entonces, yo tengo la impresión cuando leo el curso que me falta base, que me falta información para poder razonar el texto. Entonces, a veces creo que me pierdo en los conceptos y no entiendo, no capto el sentido de las metáforas, no veo el mensaje. Y entonces, claro, me siento perdida, ¿vale? Y me leo el texto yo antes de la clase 1 o 2 veces, anoto lo que no entiendo. Cuando tú das la clase, respondes muchas veces a lo que yo no he entendido, pero otras veces lo que explicas no tiene nada que ver con lo que yo creo que he entendido. Sí. Y entonces por eso el otro día me reía cuando te hacía las preguntas, porque digo, es que hago preguntas que a veces me parecen a mí hasta tontas y entonces no sé si son resistencias y luego cuando ya tú das la clase y lo explicas, pues ya vuelvo a leerme otra vez el texto yo después y ya pues lo entiendo. Pero de primeras es que no sé, es que no sé, de verdad. Y luego no sé cómo estudiarlo. Intento razonarlo, pero ya te digo que parece que como si me faltara base para poderlo razonar. Entonces me encuentro que no sé cómo hacerlo. Vale, eso que dices es bastante honesto, porque además es lo que suele ocurrir. Y es parecido a lo que comentábamos anteriormente con Carmen. A ver, esto es como si ahora mismo, sin ninguna base previa, tú entras a la universidad, sin haber tenido ningún tipo de estudio anteriormente, salvo leer y escribir. Por lo tanto, como bien dices, hay una cantidad de información de la que careces a la hora de poder comprender las asignaturas que se estén impartiendo ahí. Un curso de milagros sería a la espiritualidad como un máster, pero la mayoría de la gente ni siquiera ha hecho una carrera y ni siquiera tiene estudios previos a la universidad. Entonces, saben leer, saben escribir, pero eso no es suficiente para poder entender correctamente este tipo de enseñanza. Vale, por eso, eso y de eso me di cuenta pronto. Por eso hace años, para
algunos estudiantes que tenía cuando estaba en México, diseñé un curso que se llamaba Mente Cuántica y después se transformó en el proceso del pensamiento, que de ahí extraje la parte fundamental. El proceso del pensamiento es fundamental porque si no sabes cómo funciona tu mente, desde la perspectiva que plantea el curso, es muy difícil que puedas entender correctamente todo lo que el curso abarca. Por eso ese tipo de cursos que están ahí en material de estudio, es importante que se tengan en cuenta, sobre todo por parte de aquellas personas que nunca antes han tenido este tipo de enseñanzas a su disposición, que no han accedido a ellas. ¿Vale? Sí, Ahí se explican sí. los fundamentos del funcionamiento de la mente desde la perspectiva del curso. A partir de ahí, si se integra eso, es mucho más sencillo entender a continuación qué es lo que el curso indica. Vale, o sea, el proceso del pensamiento, dices, ¿no? El proceso del pensamiento habla sobre el funcionamiento de la mente. Sí, me recomiendas que lo mire, ¿no? Será recomendable para que tengas esa base de la que dices carecer. Sí. Después también está la introducción, que son 3 partes, que es una síntesis de las funciones, o mejor dicho, de las partes fundamentales del curso. Es una introducción a un curso de milagros. Una vez que tienes esa información, cómo funciona tu mente y los conceptos principales del curso, adentrarse en el estudio del curso es más sencillo porque se tiene ya esa base. Si no, lo que vas a hacer es intentar, puesto que sabes leer, vas a intentar forzarte, vas a meter con calzador conceptos sin integrarlos correctamente, sin entenderlos, te va a llevar a confusión y por lo tanto a frustración, y lo vas a dejar, que es lo habitual. Sí, no, y a veces lo que me pasa es que ¿cómo decirte? Que tengo como un poco de saturación porque quiero entenderlo y me esfuerzo a ello, y a veces digo, no, esto lo dejo, no lo entiendo, ya me lo explicará Andrés, pero claro, no puedo andar así, ¿no? Claro, lo que ocurre es que yo te lo puedo explicar, pero si careces de esa base, la dificultad, si no sale, si se resuelve esa pregunta, va a surgir al párrafo siguiente. Claro. Y es una cuestión acumulativa. Tú misma te vas a sentir mal, no vas a disfrutar del aprendizaje por esas carencias de las que estás hablando. Sí, me da como una sensación de impotencia. Sí, por eso digo que digo, estos son resistencias. Sí, pero la forma en la que se manifiestan las resistencias es no abordando correctamente la enseñanza. Porque tú tienes resistencias que necesitas identificar cuál es el problema, por qué me siento así. Me siento así porque no estoy entendiendo todo correctamente. Bueno, se supone que yo vengo a este lugar, aquí a Mente 1, a aprender y estoy teniendo dificultades. Seguramente debe haber alguna solución a esta situación que ya se haya tenido en cuenta, porque seguramente no sea la primera persona a la que le pasa esto. Entonces puedes plantearlo como lo estás haciendo ahora. Por eso la clase de hoy es especialmente importante de cara a ver todas estas cosas que normalmente durante el estudio no surgen. Sí, porque mira que yo he empezado contigo con la lección 18, con el capítulo 18. Sí. Y yo había estado viendo, siguiendo los vídeos de Iván hasta el capítulo 6. Entonces digamos que esos 6 primeros capítulos tengo las ideas claras, o eso creo. No sé si me engaño. Bueno, entonces yo había pensado, vale, pues yo sigo por mi cuenta desde el 6 hasta el 18 para ir, pero digo, esto es mi ego que quiere perfeccionarse, ¿me entiendes? Y por eso te pregunto, porque no quiero engañarme. Teniendo una base, puedes... Por concretarte, perdona que te corte. Entonces, estaba pensando... yo tranquilamente desde el 6 hasta el 18 leérmelo o mirarlo para o yo qué sé, no sé, no, pero si tú me dices que hágalo, no sé. Uy, esto es una sugerencia únicamente, lo de ese curso del proceso del pensamiento. Es una sugerencia por la falta de base de la que hablas. Sí. Teniendo una base no es un obstáculo, no debiera ser un obstáculo unirte a este grupo
en cualquiera de sus capítulos, porque al final las dudas se pueden resolver fácilmente. Si careces de una base, es importante que la tengas. Vale. ¿Sí? Pues voy a mirar esto que me has dicho de nuevo. Recuerda que también, porque este caso, a ver, todo lo que se vaya a plantear aquí seguramente ya se haya dado respuesta. Muchas personas a lo largo de los años han preguntado, yo estoy estudiando por mi cuenta hasta tal capítulo y ahora el grupo va por este otro capítulo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Lo estudio por mi cuenta? Bueno, si lo quieres estudiar por tu cuenta está perfecto, pero si lo quieres estudiar en función de lo que estamos aprendiendo aquí o la forma de explicarlo aquí, también tienes a tu disposición el material de estudio, los capítulos estudiados en el grupo de estudio, que están todos recopilados ahí. Vale, y lo puedes estudiar a tu ritmo y con las explicaciones que se dan habitualmente. De forma que esa distancia entre el capítulo en el que vas y en el que va el grupo no es tan grande porque recorres ese camino. Aunque en diferido, pero recorres el mismo camino que el resto del grupo. Sí, eso también. También había pensado, no hago nada, no voy para atrás, sigo contigo y espero a dar la vuelta. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Que no me corre prisa, que el tiempo que me lleve. Resistencias el tiempo, vale, pues resistencias. Pero no voy a pero cuidado. A mi mente. Cuidado, sí, es cierto que son resistencias, pero es importante identificarlas. Por ejemplo, podrías no haber identificado que te falta una base y continuar a pesar de todo, sin dar respuesta a ese problema, porque es un problema muy específico, una falta de base previa. Pero si ya sabes cuál es el problema, le puedes dar una respuesta y la resistencia entonces cede. Vale, muy bien, eso es lo que quería. Muchas gracias, sí. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Marian, por favor. Marian Muñoz. Hola Andrés, buenas. Hola a todos. Bueno, ya casi una de ellas me la has contestado con Mila, porque yo también empecé en el capítulo 18 y era de las preguntas que te quería hacer. Y has comentado ahora mismo que los audios están en la web, porque he estado buscando vídeos en YouTube para intentar seguir el orden desde el primer capítulo, pero como... No, los vídeos en YouTube son aleatorios y no guardan necesariamente un orden. O sea, nadie se puede plantear estudiar seriamente el curso a base de vídeos de YouTube. No, son los tuyos, los que tienes... Entonces sí, me refiero a los de Mente 1. Es que ni siquiera hay un orden, no están completos muchos de ellos. Me estoy volviendo loca con ellos. Sí. Entonces dices que en la web sí están, porque no he visto que hay audios, pero no están todos. En material de estudio, ahí están todos, desde que empezó el grupo. Vale, en la pestaña Un curso de milagros se despliega y podrás ver ahí material de estudio y ahí están todos los cursos que hemos dado intensivos, el grupo desde que empezó en 2014, todo está ahí. Vale. Vale, pues tengo varias preguntas. Voy a empezar por la primera, que es ¿qué significa cuando a lo largo del texto vamos viendo palabras que tienen una mayúscula? O sea, ¿qué código tenemos que tener en cuenta cuando no son palabras que realmente aluden a Dios o que son ya como más lógicas, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, si te pone en el texto, yo qué sé, a lo mejor... Aquí aparece, mira, ahora estoy mirando aquí el curso, pone deja que tu guía te muestre. Guía con mayúscula hace referencia al espíritu. Siempre hace referencia en mayúscula a la realidad, a una característica de la realidad. Vale, buscar una palabra que no haya asociado yo más intuitivamente con algo más significativo del curso, sino a lo mejor si te ponen, por ejemplo, árbol, ¿no? Mira, aquí hay un ejemplo también que a lo mejor puede servirte. Dice, es la fuente en minúscula, es la fuente de la curación, el emisario del amor, pero no su fuente con mayúscula. Ajá. ¿Ves? Sí. Aquí la palabra fuente en minúscula y luego con mayúscula. Es la fuente de la curación, habla de la causa de la curación, haciendo una referencia de causa y efecto. Pero cuando dice pero no su fuente, aquí no está hablando de la función, sino de la identidad detrás de la función. Vale. ¿Vale? Es cuando alude a la realidad. De acuerdo.
La segunda pregunta es si podemos nosotros, iba a decir crear, pero bueno, no crear porque es una palabra que solamente se crea desde la fuente, ¿no? Dios. Ujú. Pero si podemos nosotros elaborar nuestras propias oraciones para manifestar, por ejemplo, un instante santo o una jornada laboral santa, por ejemplo, relaciones santas, todo esto lo podemos elaborar nosotros teniendo en cuenta los conceptos del curso. Sí, ¿por qué no podrías hacerlo? Como en el curso vienen como más textualmente, es como Ujú. si a lo mejor pudiéramos distorsionarlo y no darnos cuenta de que lo estamos distorsionando con el ego. Podría ocurrir, pero incluso aunque recitaras literalmente las palabras del curso, también podrías distorsionarlo. Y podrías distorsionarlo eh, en base a la razón por la que te planteas utilizar ese tipo de afirmaciones. ¿Sí? Vale, Por ejemplo, estar en control. Hemos visto hace poco que tu función no es prepararte para el instante santo, sino dejar que Él te prepare a ti. Entonces, cuando dices, hoy quiero un instante santo, probablemente sea la consecuencia de no haber entendido correctamente lo que es un instante santo y creer que te corresponde a ti provocarlo. Aunque el curso dice algo parecido en algunas ocasiones, es importante notar el matiz acerca de cómo realmente el instante santo funciona y lo poco que tienes que hacer tú al respecto. claro, sí, mi enfoque es más, yo lo utilizo para soltar todo, o sea, no quiero nada de la mente, solo quiero dejar que surja lo que te deba de surgir y ya está, sin control, o sea, realmente mi función sería esa, Vale, pero soltar el... entonces puedes hacer algún tipo de afirmación o utilizar alguna del curso o simplemente, bueno, creo que también viene en el curso, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Vale, sí, ¿Sí? también podría ser, Y sí. eso puede evocar o provocar un instante santo, pero no porque tú pretendas tener un instante santo, creyendo que está en tu mano provocarlo, sino más Claro. bien estar receptiva a él, si ocurre. Ujú. Vale, sí, eso sí, sí lo tengo claro, lo del tema del control. Ujú. Vale, otra pregunta es si, dado mis conocimientos que tengo ahora mismo, que yo ya leí anteriormente, años anteriores, el curso y siempre está un poco en contacto con ello, pero no tan profundo como ahora. Ujú. Es si yo puedo aplicar ya el nexo, con mi nivel de conciencia y conocimiento de psicoterapia, en mis sesiones de acompañamiento que hago a otras personas con otra metodología y en mi profesión como enfermera. Em, Hablas de la psicoterapia del curso, pero ¿qué es la psicoterapia del curso para ti? ¿A qué te refieres? Es hacer un acompañamiento, pero que sea, o sea, introducir estos conceptos con el otro, ¿no? En el sentido de que estamos los dos curándonos al mismo tiempo, Ujú. estamos los dos al mismo nivel y yo simplemente aporto una parte y la otra parte aporta la suya. Con el conocimiento que tienes actualmente, dices, Sí. del curso. Ujú. Bueno, no sé qué conocimiento tengas exactamente del curso. Con respecto a eso, hay un curso que hicimos el año pasado, precisamente destinado a profesionales, psicólogos, terapeutas, que lo solicitaron y está también ahí en material de estudio. Es un curso que se compone de 4 partes. Bueno, fueron 4 clases, están en 8 vídeos, creo recordar ahora mismo, de 8 horas de duración, donde se ve en profundidad la parte del anexo destinada a la psicoterapia y formas de enfocar correctamente la psicoterapia como la plantea el curso a este ámbito, al ámbito profesional. Quizás si te dedicas a esto pueda ser de mucha ayuda para ti. Y Sí, cotejar ahí dónde estás en función de lo que dice el curso y cómo lo estás llevando a cabo y sobre todo errores a evitar en claro, el es que desarrollo de la actividad. lo que mi temor es distorsionar, no quiero distorsionar esta información. Entonces es por eso que quiero tener un poco de coherencia, ¿no?
Si no quieres distorsionarla, ahí se detalla muy claramente cómo el curso plantea esta cuestión de la psicoterapia. Vale, lo miraré también. Uh-huh. Vale, la otra pregunta es que hace poco me ha contactado un equipo de marketing y me preguntaba si esta sabiduría de un curso de milagros podría ser incorporado en un equipo. O sea, si puede ser usado para mejorar y cohesionar la unidad de un equipo. Pero ¿cómo lo relacionas con el marketing? ¿O es más a modo individual, ¿no? Ellos son de marketing, no es una empresa de marketing, Uh-huh. pero lo que quieren es saber si un curso de milagros les podría ayudar como equipo, en Entiendo. su empresa como equipo. Sí, claro que puede ayudar y de hecho es muy útil y se ha hecho en el pasado también orientación a empresas, a grupos de profesionales, gente que trabaja conjuntamente para mejorar la comunicación, la interacción, sí, eso puede ser muy útil. Vale, entonces sí acerté en la respuesta que les di. La otra pregunta sería si yo antes, previamente, como muestra de que podría hacerlo bien, si debería ya de poder incorporarlo en mi equipo como enfermera. Si sería una prueba esa. Bueno, yo daba eso por hecho, que tú en tu vida lo tienes incorporado, si no, ¿qué es lo que vas a ofrecer? Lo tengo incorporado de forma independiente, aunque bueno, sí que siempre se proyecta todo, pero en mi Claro, equipo pero si estamos hablando de grupos, no es lo mismo hacerlo de forma independiente que de forma grupal. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo tampoco darlo a un equipo que ya está predispuesto a esto, que yo introducirme ya en mi propia unidad, que son todos enfermeros, médicos, que son muy reacios a esto. Es muy complicado introducir esto sin ni siquiera saber lo que es un curso de milagro. Cuando dices reacios a esto, ¿te refieres al curso? Sí, a la filosofía del curso, lo que entraña todo lo que es la espiritualidad, ¿no? Lo que Ya ocurre... que la enfermedad es un Sí. efecto ya chirría, ¿no? Allí. Sí, pero bueno, a ver, es importante que haya fluidez en todo esto y no trates de forzar nada. Por Claro. ejemplo, yo hace años en México me solicitaron para hacer esto precisamente que estás planteando tú en una empresa farmacéutica, pero porque los dos socios eran estudiantes del curso. Sin embargo, los trabajadores no. Y no hizo falta mencionar absolutamente nada del curso para que los principios del curso funcionen, porque al final el curso habla de las leyes de la mente y cómo operan. Entonces, lo importante es que tú los tengas integrados estos principios y sepas expresarlos, y no hace falta ni siquiera hablar ni del Espíritu Santo ni nada de esto, de estos conceptos, porque a lo mejor no se entienden y pueden generar rechazo cuando incluso son innecesarios. Claro, también eso es lo que te quería preguntar, si yo podría introducirlo de modo que no sea tan literal y que podría, por ejemplo, sustituir palabras como, por ejemplo, la mente o pues como conciencia de unidad, y sustituir palabras que están como más aterrizadas, ¿no? En nuestro mundo, y que pueda penetrar igualmente que nosotros lo podemos leer, pero en ellos con otra simbología, con otros, al final con otras palabras, pero es lo mismo, el significado es igual. Sí, el mensaje debe adaptarse al interlocutor para que pueda haber una buena comunicación. Pero lo más importante de todo esto, puedes adaptar el mensaje, puede haber receptividad o no, pero lo más importante de esto, sobre todo, es que tú lo tengas integrado. Porque eso es lo que va a comunicar convicción. Luego puedes utilizar los términos que prefieras. No es importante. Vale, luego otra pregunta en cuanto al propósito, que viene en el libro algunas frases que dicen que yo no tengo que decir nada ni tengo que hacer nada porque es el Espíritu Santo el que nos va guiando, ¿no? Entonces yo me pregunto si esto en alguna medida no nos hace un poco pusilánimes a la hora de, o cómodos a la hora de tomar decisiones conscientes para realmente llevar a cabo nuestro propósito o encontrar ese propósito de una forma más activa y no quedarnos en que Dios nos trae esa información. Si eres pusilánime antes del curso, serás pusilánime con respecto a esto que planteas durante el estudio del curso también.
Esto significa que siempre vas a tender a utilizar lo que el curso plantea con la finalidad de reafirmar tu sistema de creencias. Pero el curso, cuando plantea que lo pongas todo en manos del espíritu, no está planteando una cosa fácil. El que es pusilánime lo que hace es simplemente negarse a ver y creer que una fuerza mágica va a hacer su trabajo. Pero eso es pereza mental, es ignorancia con respecto a lo que el curso plantea, porque lo que el curso plantea es algo muy distinto. Tú tienes que hacer tu parte del trabajo, que es identificar tus creencias. Cosa nada sencilla, porque no se quieren ver, la mayoría son inconscientes. Tienes que identificarlas, las identificas generalmente de forma emocional y en interacción con otros. Bueno, todo esto, que dicho así parece tan fácil, la mayoría no lo hace correctamente, no lo sabe hacer, porque hay una gran resistencia a ver, ya que una vez que ves, no puedes hacer como que no has visto. Aún así, todavía puede haber resistencias. Bueno, los pusilánimes, como tú dices, lo que hacen es lo que llamamos bypass, se cierran y creen que lo ponen todo en manos del Espíritu Santo. Eso no es ponerlo en absoluto en manos del Espíritu. Eso es cerrar los ojos, taparse la cabeza con una manta espiritual y esperar a que alguien lo haga por ti. Pero eso no es lo que el curso dice. El curso dice que el Espíritu ve por ti, pero que a menos que, y para ti, pero a menos que tú mires con él no puede ver. Esa es la parte, el pequeño detalle que este tipo de mentalidades obvian o hacen a un lado. No se dan cuenta de la parte tan importante que les corresponde hacer. Entonces, poner todo en manos del Espíritu es en realidad un acto de verdadera confianza que se desarrolla después del tiempo y de valentía, porque significa que tú ya no llevas a cabo tu control sobre las situaciones a las que eres enviado. Vale, o sea, sería, tú haces las acciones que tú creas desde tu corazón, lo que tienes que hacer para seguir tu propósito, el que tú crees, porque eso es otra. Y luego ya es confiar, pero tú ya efectivamente ya has hecho tu parte, ¿no? Confiar porque además sabes que no puedes hacer nada más allá de ese punto que confiar, y luego la confianza se observa que está justificada, pero hace falta vivir la experiencia para corroborar esto. Vale, y luego ya la última pregunta es, cuando, por ejemplo, yo cuando enseño algo, yo siempre tengo la tendencia, cuando aprendo algo me gusta mucho enseñar, entonces hago talleres y enseño, ¿no? A hacer algo. Entonces, si lo hago de manera gratuita, lo hago bien, ¿no? Pero en la medida en la que yo ya tengo que poner un precio a eso, es como que yo ya no lo hago éticamente. Y esto me pasa también de cara a un curso de milagros, de cara a este grupo que te comentaba, ¿no? En este equipo. Si yo ya pongo un precio a mi tiempo y si quiero realmente emprender y dejar mi profesión más adelante o combinarla, tengo que poder sustentarme económicamente. ¿Cuánto tengo que poner precio? Hay un artículo y un audio en la web que se llama Pagar por enseñanzas espirituales. Eso es. Vale. No sé si lo hayas visto o escuchado. No, me he visto algunos, pero todos no, todavía no los he leído todos. Te sugiero que escuches ese, lo puedes buscar en el buscador de la web, la ventanita que aparece debajo del banner ese que va cambiando las imágenes, ahí pones Pagar por enseñanzas espirituales y te llevará tanto al artículo como al audio, y ahí se explica ampliamente todo esto que planteas, con bastante detalle. Me hace sentir muy culpable cuando me pagasen por estas cosas, no sé. Vale, lo leeré. Por lo tanto, en tu relación comercial conmigo tiene que haber un sentimiento de culpabilidad también. Es que el tema está en que cuando yo lo veo en los demás, porque yo sigo también a otro chico en YouTube, ¿no? Que también lleva un curso de milagros, que era biólogo, y me gusta mucho cómo enfoca, de los pocos, tú y otra persona más, nada más. Los demás me parecen que tienen mucha parte de ellos en toda la información que dice. Pero no, o sea, ellos hacen talleres y online, muchas cosas, pero me imagino que cobrarán. No lo veo mal eso lo veo en mí. O
es una cuestión mía que creo que tiene que ver también con mi sentimiento de sacrificio, también con mi profesión, como hablamos en la otra sesión que me dijiste. Y a lo mejor como ya no forma parte del sacrificio, el hecho de cobrar, pues ya no lo veo. Se tiene que ir por ahí la cosa. Creo que ese audio o ese artículo te puede ayudar mucho a poner luz sobre esto que estás planteando. Vale, genial, pues nada más. Muy bien, María. Muchas gracias. A ti. Oye, Andrés, ¿puedo comentar algo sobre lo que está diciendo Marian? Sí, a ver. Sí, es que a mí me parece que lo que comenta es que ella todavía no está preparada y no ha interiorizado los conceptos fundamentales del curso. Y me confunde cuando dice que va a enseñarlo. Entonces, eso es lo que le quería como resaltar. Porque si no, estaría como reforzando su esquema de pensamiento de su ego. Bueno, depende. Depende. El curso dice que todo aquello que compartimos lo reforzamos en nosotros mismos. También dice que enseñar es demostrar, pero que por eso es importante que enseñes bien, ya que si no lo haces te extraviarás, porque reafirmarás confusión al compartirla con otros. Por eso es importante tener una buena base para que lo que compartas sea congruente y te ayude a ti primero a poner mayor orden en tu mente. Si compartes confusión, reafirmas confusión. Ajá, sí, es que como ella dijo que no estaba interiorizando todos los conceptos y que estaba empezando, como que de ahí fue donde me surgió la duda. Hay una tendencia que por otra parte es natural a compartir aquello que se descubre inicialmente como valioso. Por ejemplo, el curso. Es una tendencia natural. El curso dice que cuando alguien llega a la verdad se ve llevado a compartirla, porque la realidad ha sido creada para ser compartida. Con el tiempo, si hay honestidad, se va observando que hace falta más que simplemente un impulso de compartir para que lo que se comparta tenga sentido y pueda llegar correctamente y pueda salir de ti correctamente también. Algunos se lanzan a compartir esta enseñanza sin haber llevado a cabo un proceso de transformación, de depuración de su propia percepción y al final, bueno, pues ocurre lo que ocurre. Sí, Anabel. Sí, lo que pasa es que yo tengo como esa sensación con aquellas partes del curso que se refieren como a aspectos relacionados con el nivel de la realidad. O sea, no lo La veo realidad como, no tiene niveles, recuerda. bueno, como a las partes que se refiere como a ese aspecto o que trata como de describir esa parte. Sí. Lo que pasa es que para mí fue como muy significativo la última clase especial que hubo en donde dijiste que, que una cosa que nos podía ayudar a llevar de mejor manera el estudio era conectar emocionalmente con la información. Sí. Pero cuando yo estoy estudiando estas partes, yo no conecto como tal emocionalmente con ellas. Pero me surge la duda de si con el tiempo esa referencia emocional empieza como a generarse con respecto a estos aspectos. La emoción siempre es un indicador de lo que está en el ámbito inmediato del aprendizaje. Si tú, imagínate que tú estás en el centro de una serie de círculos concéntricos. La emoción va a ser más intensa en función del círculo concéntrico más cercano y va a ser menor o incluso nula en los círculos más externos, porque todavía no están para presentarse en tu experiencia de aprendizaje. En la medida en que tú vas consolidando tu aprendizaje, la resonancia con esos aprendizajes más periféricos se vuelve mayor, porque en realidad cada vez ese aprendizaje está más cerca de ti. Hay cosas que ahora mismo no te producen emoción, en general tanto con respecto al curso como en tu vida cotidiana. No te producen emoción
no porque no sean aspectos a aprender, sino porque no son aspectos a aprender en este momento. Y toda emoción es una indicación de que hay un aprendizaje preparado ahí para nosotros. ¿Ves? Eso, entonces, significa que en la medida en que tú vas cambiando el punto de aprendizaje en el que te encuentras, empiezas a resonar con lo que antes no resonabas. Y ahora sí lo reconoces emocionalmente. Una pregunta un poquito más concreta con esto del reconocimiento emocional. Entonces, ¿tendría sentido que, por ejemplo, cuando el curso se refiere al padre y su hijo, que a veces describe de una manera muy bonita como la relación que tiene el padre con su hijo, pues pero como haciéndolo de una forma concreta y entendible para nosotros, tendría sentido que con el tiempo eso pues como que genere en uno como una confianza y como un, no sé cómo decirlo, o si eso es como una especie de bypass, un reconocimiento por eso que el curso dice el padre. Lo que ocurre es que ahora lo estás conceptualizando. Tú ves el concepto, la palabra padre e hijo, y al no establecer ese puente en tu propia experiencia, no tiene sentido para ti y por lo tanto no produce una emoción. Cuando hablo de responder emocionalmente, es llevar ese concepto al significado que tú puedas entender aquí en este momento. En tu vida, la relación padre e hijo, ¿cómo la puedes comprender tú? Puedes comprender la relación padre e hijo primero reconociendo al hijo. ¿Cómo puedes reconocer al hijo? A través de tus relaciones personales. En el momento en el que tú reconoces el amor a través de la relación con el otro, inmediatamente cobra sentido la relación con el Padre, porque todo ese amor y esa felicidad provienen de Él. La finalidad de toda relación es hacer feliz, brindar felicidad. Inevitablemente entonces esa felicidad evoca su causa y ahí empieza a tener sentido la relación padre-hijo más allá de simples conceptos. Cada vez que tú integras parte de la enseñanza, esto te evoca al siguiente nivel. Por eso te digo, si tú reconoces el hijo, inmediatamente el hijo apunta hacia el padre. Pero si tú ni siquiera reconoces en este punto al hijo, ¿qué puede significar para ti la relación entre padre e hijo? Es simplemente un concepto abstracto o espiritual. ¿Ves? Perfecto. Listo. Esa era mi preguntita. Muchas gracias. Muy bien. A ti. Estábamos con Alejandra, Adriana, Lola y Rosario. Hola Andrés, hola a todos. A ver, pues yo estoy un poco nerviosa. Quiero preguntarte, bueno, hay dos aspectos que quiero preguntar. Una es con respecto al estudio. Yo comprendo en las clases todo lo que explicas, lo comprendo. No encuentro ahí dificultad. Sin embargo, cuando intento recordar o lo que he estudiado, hasta los títulos de los capítulos o de los subcapítulos, no puedo recordar. Es como si estudio y digo que estudié, no puedo recordarlo. Ahora, por otro lado, sí que siento que he ido integrando cosas porque lo estoy experimentando en mis relaciones personales. Como hablabas al principio, me doy cuenta de repente que interactuando comparto, no necesariamente hablando a veces con las palabras exactas del curso, pero lo que comparto en la interacción, me doy cuenta que es ese conocimiento que está integrado en mí. Y no entiendo por qué no logro luego recordar lo que he estudiado o
las palabras o lo que he leído. Incluso cuando haces las preguntas, digo, sé que lo sé, pero luego a la hora de dar la respuesta no la puedo dar claramente. Bien, hay una razón por la que eso ocurre. Y es que hace falta habilitar un espacio en la mente para albergar estos conceptos. No es lo mismo leer el texto de manera superficial que estudiar el texto. Leer y estudiar no son lo mismo. Por eso es tan importante, y siempre lo remarco, la participación en el cuestionario. Alguna vez he puesto un ejemplo sobre todo esto. No sé si incluso esté en el audio ese que he sugerido al principio, en el audio 100 de los audios públicos de la web, donde explicaba que estudiar o leer, depende de cómo se haga, el grado de profundidad, es como meter cajas en una habitación enorme, pero meterlas lanzándolas. Tú las vas echando y ahí va cayendo cada caja, donde sea que caiga, ¿no? Y al final tienes un montón de cajas. Y ahora voy yo y te pido, Alejandra, pásame la caja X, la que sea, una caja en específico. ¿Dónde está esa caja, Alejandra, cuando tú la buscas? No sabes. Está ahí en el montón. Te suena que te la di y tú la echaste allí, pero ahora te la pido y la tienes que buscar y hay tantas que no la encuentras. Estudiar en profundidad y, sobre todo, aprender a responder correctamente es ordenar el aprendizaje. Responder al cuestionario entonces es no solamente meter la caja en ese espacio en tu mente que tienes que habilitar a través del estudio, de la resonancia con la frecuencia del curso, sino llevar esa caja a la estantería correspondiente, bien etiquetada además, de forma que cuando yo te digo, Alejandra, la caja X9, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Me la puedes traer? Tú vas a la estantería X, número 9, y la traes. Ahí estaba. ¿Lo ves? Si no haces eso, no vas a encontrar la información por muchas veces que la hayas leído. Exacto, lo veo y esto justamente enlaza con la otra parte que te iba a comentar. Cuando inicié el estudio aquí del curso, con un propósito muy claro, muy firme y empecé el estudio muy bien. Y ahora estoy con resistencias. Reconozco que hay fuertes resistencias porque justamente tienen que ver con lo que hablas del orden, ¿no? Atravieso ahora estos últimos meses, bueno, desde el inicio del año, con un montón de cambios y a mí me cuesta encajar los cambios y ordenar. Entonces estoy como así, como desordenada y no consigo estudiar a tiempo, supuestamente me propongo que voy a estudiar, no lo consigo, las horas, no me ordeno, con todos los cambios que estoy tratando de encajar, acomodar en cada caja en su sitio, como lo decías. Y eso reconozco también que es como una parte que está muy arraigada en mi mente, el desorden, que no sé ordenar mi mente, no sé ordenar las cosas para que no haya culpas, sacrificios y que pueda hacer lo que supuestamente es mi propósito hacer. Pero ahí te has dado tú misma la respuesta. No ordenas precisamente para que después haya culpa y sacrificio que se justifiquen. Para eso no ordenas, porque el orden es funcional. Es como el que tiene toda la casa desordenada, los platos por ahí sucios en el fregadero. ¿Para qué? Hay una razón por la que se hace eso. Para sentir frustración, para sentir malestar,
para eso es. Entonces la cuestión no sería ¿cómo hago para estudiar correctamente?, sino más bien quiero estudiar, quiero orden en mi vida, quiero funcionalidad, y el tiempo y el orden en el estudio aparecen como consecuencia. Pero si primero no has identificado cuál es el beneficio que tiene para ti el desorden, da igual cuánto te esfuerces en estudiar correctamente porque no lo vas a conseguir. Claro, aparecía parecía que estaba empezando a hacer ese orden y de repente aparecen situaciones, no sé si son pruebas, como que desestabilizan eso. No sé si son pruebas para Más bien resistencias. Son resistencias, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto, yo lo he asumido como resistencias. Ahora, ¿qué hago con las? O sea, me sigo, es que siento que no quiero abandonar, quiero ordenar. Pero si quisieras ordenar, ordenarías. Uh-huh, uh-huh. Entonces, de nuevo, honestidad con uno mismo. ¿Qué muestran los hechos? Y ahora que los veo y veo la causa, ¿quiero hacer algo al respecto o no? Y quiero hacer algo al respecto se traduce en hechos, no en intenciones. Uh-huh. Sí, también lo he pensado así, uh-huh. pero pues no sé si darme el espacio para transitar este momento también y ir aceptando que estoy ahí, exacto. Uh-huh. Aceptar que estás ahí es fundamental. La cuestión es si quieres seguir estando ahí después de que te das cuenta de dónde estás. Uh-huh. Vale. Eso lo verás en función de cómo te sientas. Sí, de momento, claro, viene la frustración porque obviamente, claro, me cuento que quiero hacer una cosa pero no la estoy haciendo. Uh-huh. Entonces, claro, llega la frustración. Claro. Y lo que pasa es que, claro, ahora me quedó un poquito más claro, aunque lo veía, y lo que yo reconozco en mí es mucho tiempo de desorden en mi mente. Entonces, sí, claro, sí lo uso para conseguir esa frustración. Eso es. Vale, gracias. Muy Andrés. Bien, a ti. Adriana, Lola y Zin. A ver, Adriana. Hola a todos. Hola. Yo quisiera compartir mi experiencia sobre el estudio del curso. Sí. Fue en abril del 2021 en que yo empecé a leer por mi cuenta el curso. Hace más o menos 2 años y leí los primeros 8 capítulos por mi cuenta. También leí el manual del maestro y bueno, yo tengo un ex compañero de la universidad que me habló del curso y fue por él que yo me interesé por él. Él fue el que me empezó a mandar audios tuyos, Andrés, y yo comencé a escucharlos al tiempo que estudiaba los 8 capítulos y el manual del maestro. Fue todo eso en el 2021. Y ahí pues en los audios fue que yo me doy cuenta de que hay un grupo de estudio, de que hay un grupo de orientación y bueno, pasó todavía un poco más de 1 año para que yo me animara a entrar pues al grupo de estudio. Creo que fue en junio del 2022. A mí me gustaría resaltar la importancia de que para mí han tenido los audios, porque gracias a los audios, al principio yo tenía mucha resistencia de los primeros audios que se me enviaron porque no los entendía. Uh-huh. Fue a raíz de que uno de los audios, me parece que fue el del iniciado, que me sentí como muy conmovida y yo mostré entonces más interés por los audios y empecé a tener como más entendimiento con lo que ya había leído. Definitivamente creo... El iniciado, para el resto de los compañeros que no sepan quizá de qué estamos hablando, se refiere al audio número 1 público de la web. Sí. Entonces, pues, para mí el haber escuchado los audios todo ese tiempo, que fue como 1 año y medio,
fue lo que me dio mucha base para poder entender el libro. Yo me integré en el capítulo 13 y desde el capítulo 13 estoy con ustedes. Y bueno, la mayor resistencia que yo tengo es a participar. Me cuesta muchísimo trabajo hablar, lo cual me causa mucha curiosidad porque yo no me considero una persona tímida, inclusive siento que tengo facilidad de palabra. Yo llevo grupos universitarios de jóvenes desde hace mucho tiempo y pues ahí tienen un miedo, una resistencia que ahí está a pesar de todo, ¿no? Eso es básicamente lo que yo quería comentar. Lo que ocurre es que en el ámbito universitario te encuentras cómoda por la experiencia y aquí andas en un terreno relativamente nuevo, ¿no? En el que tal vez no tengas todo el control. Sí, probablemente, porque si yo inclusive en mi trabajo, que no es precisamente el del grupo, los grupos universitarios, no sé, a veces se suscitan algunos problemas y me dicen, no, pues tú ve y habla, tú di, tú, como que considerarían que yo tendría esa, pues no sé, diplomacia o fuerza, y aquí me aterro. Puede ser por eso. Sí, pues eso era más que nada lo que quería comentar. Pues anímate y sobre todo en el cuestionario a ver cómo te sientes. No hay nada como practicar. Sí, Andrés, pues muchas gracias. A ti. Vamos con Lola. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, verás, vamos a ver. El tema, mi forma de estudiar el curso después de mucho tiempo de tenerlo y no hacerlo, es que lo que hago cuando estamos tú dices los subcapítulos que hay que estudiar, yo solo y exclusivamente me dedico a esos subcapítulos, tanto si son 1, son 2, son 3. Los leo una primera vez de corrido, la segunda la leo más tranquilo y subrayo más o menos lo que yo considero o lo que me resuena más. Pero luego viene el tema de las preguntas. Y cuando viene la clase y hace la pregunta, digo, si hago una pregunta muy tonta, es que no me he enterado bien y no lo he estudiado y hay que traerlo estudiado de casa como tú dices, que lo has explicado muy bien antes con lo de los escalones, lo de las cajas, que yo no lo entendía bien. O si hago una pregunta muy sofisticada y muy bonita, es que lo he estudiado y lo estoy estudiando bien. Esa es la duda que a mí me suele surgir. O sea que tú no haces la pregunta en base a la duda que realmente tengas, sino en base a cómo va a ser vista la pregunta. Puede ser, sí. Sería entonces un intento de reafirmación por tu parte. Claro. ¿De reafirmación de qué? De decir que sí, que lo estoy estudiando. ¿Cómo se debe de estudiar, imagino? O sea, de qué vales, ¿no? Claro. Cuando la enseñanza del curso va justamente en la dirección opuesta. Sí. Ese sería el uso del curso para la reafirmación del yo, si te das cuenta. Totalmente. En lugar de centrarme en la parte de la enseñanza del capítulo, del subcapítulo que no entiendo, me planteo cómo voy a ser vista o juzgada por los compañeros a la hora de hacer la pregunta. Sí, en algunas ocasiones sí. Y eso es lo que da miedo. No tanto hacer la pregunta si es genuina, por muy tonta que te pueda parecer, no hay ninguna pregunta que sea tonta, si viene del lugar correcto, sino que en realidad se trata más bien de eso, de un intento de ser especial. Vale. Lo primero es identificarlo, ¿sí? Después perdonarte por ello y luego hacer la pregunta que realmente tengas para hacer, que te dificulte en tu estudio. Si no, es el ego a cargo del proceso, como hemos dicho muchas veces. Y siempre te va a dificultar el estudio, obviamente. Sí, porque el ego va a utilizar todo lo que hagas con la finalidad de sobrevivir. Y su supervivencia es tu muerte. Porque al final estamos hablando de una fantasía sobre ti. De acuerdo. Y otra duda.
hay en ocasiones que no puedo estar en las clases por temas laborales. No importa si luego se hacen preguntas del tema que ya yo no he podido asistir a la clase. ¿Es válido? Las preguntas suelen ser de los subcapítulos que estamos estudiando. Si alguien decide, porque al fin y al cabo siempre estamos hablando de una decisión, decide no asistir a clase y por lo tanto no plantear la pregunta en ese momento, lo puede hacer después cuando repasamos el capítulo. Porque si no, imagínate, si un capítulo tardamos aproximadamente un mes, 4 clases en estudiarlo, más el repaso, si 4 estudiantes faltan cada uno un día de la clase y cada uno quiere plantear la pregunta un día distinto del que ha estado, al final no avanzaríamos, ¿te das cuenta? Sí. Pero las dudas es importante que se resuelvan y por eso después en el repaso se da opción a que se plantee cualquier duda. Muchas veces las dudas que se han tenido, que no se han planteado, quedan resueltas también durante el cuestionario, porque en ese repaso revisamos todos los aspectos fundamentales que se han estado estudiando. Así que en esa segunda vuelta que hacemos después, muchas veces esas preguntas quedan resueltas. Si no, ese es el espacio también para hacerlas. Sí, luego es verdad que también se quedan resueltas. Yo luego vuelvo a escuchar el audio y también ahí también se quedan resueltas, sí, es verdad. Eso es. Además, imagínate, si otros compañeros tuvieran esa necesidad de destacar con las preguntas, no avanzaríamos. ¿Lo ves? Sí, sí. Totalmente. Porque todos querrían hacer la pregunta brillante, destacar de alguna manera, y nos quedaríamos ahí dando vueltas. Alto y claro. Sí, muchísimas gracias. A ti. Vamos con Rosario y después con Aurora. Rosario, por favor. Hola. Hola. Una primera pregunta. ¿Cómo se pone la manita esta? Que no lo sé. La manita esa te pones encima de la pantalla. Ajá. Y hay una opción ahí que pone reacciones. Le das y aparecen sí. varios emoticonos. Ok. Y ahí la manita la pongo. Perfecto, gracias. Bien. Pues yo quería hacerte una pregunta práctica y es Sí. cómo prepararme para el cuestionario, cómo estudiar un capítulo. Bien, es una buena pregunta. La manera de estudiar, pero la manera de estudiar en general, el cuestionario es solamente lo que te permite tomar conciencia de cómo has estudiado. La manera de estudiar es como si tuvieras que enseñárselo a otro. Imagínate que te dicen, a ver, Rosario, mañana vas a tener que explicar el último subcapítulo del capítulo 18. Tu manera de enfocar el subcapítulo no sería la misma que si lo estudias solamente para ti. Porque el hecho de transmitírselo a otro hace que necesariamente tengas que ordenar la información, como en el ejemplo que he puesto antes de las cajas y el almacén. Como es para mí, lo meto de cualquier forma ahí. Voy tirando cajas. No, no es para ti o no es solamente para ti. Así que te lo van a pedir. Te conviene tenerlo ordenado. Y en ese orden tú aprendes. Y aprendes más que si lo hicieras de esa otra forma. Ajá. Interesante. Por lo tanto, te darás cuenta de que es importante, con este enfoque, no dejar dudas pendientes. Imagínate entonces, vamos a estudiar un subcapítulo y el próximo día en la clase lo vamos a revisar. Pero tú ya lo has estudiado como si tuvieras que enseñarlo, porque eres tú la primera que aprendes. Te darás cuenta entonces de que si surge alguna duda, es importante que la plantees porque alguien te va a preguntar por ello. Quizá luego nunca nadie te pregunte por ello, pero lo importante es que tú lo tengas integrado y la manera de integrarlo es así. Ajá. O sea que, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los subcapítulos antes de la clase,
Sí. Sería ahí lo principal del estudio. Luego sería el repaso, digamos. Eso es, Pero eso sería es. el principal. Ajá. Claro, porque si tú lo estás estudiando así, pueden surgir dudas que no sepas cómo resolver. No pasa nada. Luego está la clase y la resolvemos, pero sobre un estudio ya que cada uno ha hecho en profundidad. Y después todavía está el cuestionario, donde puede ser que te toque una pregunta o no, pero ya no importa porque tú ya lo estudiaste y no quedó ninguna duda pendiente. Porque la duda que quedó pendiente en el primer repaso que hiciste, luego la planteaste en la clase. Entonces, entre tu estudio y la clase, donde se resuelven las dudas, no tendría por qué haber ya ninguna. Así que, si se te hiciera la pregunta, no tendrías ninguna dificultad en responder. Perfecto. ¿Sí? Sí. Pues gracias, Andrés. Muy bien, a ti. A ver, Zin, tienes problemas para activar el micrófono. Si estás en el ordenador, abajo pones el cursor sobre la pantalla y a la izquierda hay un micrófono en rojo o naranja que está tachado, le tienes que dar ahí. Hola, Andrés. Sí. A ver. Ahora lo has quitado. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, ahí está, ahí se escucha, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero contar que hace 2 meses que empecé a tomar el curso, pero antes escuchaba los audios en la página que tienen y algunos conceptos los pude ir interiorizando, no sé si los tengo integrados, pero lo que me doy cuenta que me trajo el curso es poder observarme y ver cuánto miedo o empezar a darme cuenta cómo mi vida se mueve y se ha movido a través del miedo. Como que muchas cosas que hago tienen un fondo de miedo, ¿sí? Y estoy como a veces viendo, observando cuando eso no está, porque no es que está permanentemente, o por lo menos no me doy cuenta permanentemente de que siempre esté presente, pero sí me estoy pudiendo dar cuenta que en muchísimas cosas que antes no me daba cuenta está el miedo de fondo. Y después otra cosa que hago con el curso es, con lo que van compartiendo, es interpretarlo de tal manera de que se adapte a lo que yo ya tengo, ¿no? Y que de alguna manera siento que una parte de mí quiere y otra parte de mí quiere conservar todo tal cual estaba antes, ¿sí? Claro. Eso es lo que siento, como que tengo ahí una lucha entre subir algún escalón y otra cosa que pasa dentro mío que quiere acomodar incluso la información del curso para que nada sí. se mueva lo suficiente como para que cambie, ¿no? Sé que esto tiene que ver con conservar mi personaje y demás. Te recomiendo también que escuches el audio 100 de la primera clase de este segundo ciclo que hicimos. Sí, porque ahí precisamente hablamos acerca de esto. El intento por parte del estudiante de adaptar lo que el curso dice a lo que él ya tiene, que es justamente como tú lo has descrito. ¿Sí? Esa es la manera en la que se trata de boicotear el estudio de manera inconsciente. Y por ser inconsciente no lo estás viendo, no lo ves. El curso es otra cosa. Es importante entonces entender que el primer curso que estudiamos o inicialmente estudiamos no es el curso. Es una traducción que hacemos inconsciente del curso a nuestro idioma. ¿Vale? Es importante estar consciente de eso porque es el primer autoengaño que hay. Siento eso, siento que de alguna manera, no sé cómo, es que siento que el curso lo estoy adaptando a mí y que no estoy entendiendo al 100% y al mismo tiempo quiero profundizar para poder entenderlo. Pero al mismo tiempo pasa otra cosa, que es esto, ¿no? Como que encaje con lo que ya conozco. Claro, y es que... también en esa... Sí, y te decía que también lo que siento que hago es usar el curso
para justificar mis acciones, mis pensamientos, mis creencias, como que manipulo en esta instancia hasta que estoy, manipulo la información del curso para mis cosas cotidianas o para justificar mis engaños o para no asumir la responsabilidad. Por ejemplo, algo que me pasa es que tengo confusión de niveles, creo yo, y en esa confusión de niveles lo que hago es manipular la información, decir, bueno, esto está pasando, tiene que pasar, así es lo que está previsto, y entonces no voy a hacer nada, o sea lo que sea que haga, es porque está previsto. Siento que como si me escondiera de la responsabilidad que tengo, porque entre que el espíritu es el que se va a hacer cargo, ¿ves? Le paso la responsabilidad como al espíritu y suelto mi propia responsabilidad. Eso lo hago en el curso. Por ejemplo, tengo preguntas, pero espero que otro la resuelva. Siempre aparece alguien que hace las preguntas que yo quiero hacer. Entonces es como que yo no aparezco ahí, como que no siento que no asumo algún tipo de responsabilidad que tengo que asumir. Fíjate que el ignorante dice, no pasa nada, todo está escrito. Y el sabio también dice lo mismo, pero fíjate la distancia que hay entre ambos en cuanto a ese conocimiento, a la integración de ese conocimiento. Es cierto que todo está escrito, pero ¿dónde está uno diciéndolo? Y dónde está otro diciéndolo hace una diferencia fundamental en cuanto a cómo se percibe la situación. ¿Ves? En un caso es por evitar y en el otro caso es la absoluta aceptación. Es que yo relaciono el accionar también con el control. Entonces es como que me pierdo tanto ahí. Como si yo acciono y no confío en que algo superior va a acontecer, que no está en mis manos, siento que estoy tomando control. Lo hago siempre que puedo tomo control, porque no sé salirme de ese lugar. No sabes claro, no sabes porque no quieres todavía. En cuanto quieres, sabes cómo. Bien. Pero bueno, estás describiendo parte de lo que suele ocurrir habitualmente cuando la mente entra en contacto con esta enseñanza, que son todos los resortes, cada uno a su forma particular, según la distorsión que haya generado en su propia percepción, pero esto es el día a día, es decir, puede ser que a ti te parezca extraño o novedoso, pero esto es lo más habitual que suele ocurrir cuando la mente encuentra el curso. Todos esos recursos, esos autoengaños, esas resistencias, esas negaciones, es lo más habitual. Bien, bueno, voy a seguir estudiando. Lo digo para que te quedes tranquila porque todo esto ya se sabe cómo funciona y hay una solución para cada cosa, pero hace falta también que sea el momento para estar receptivo a esa solución. Sí, en ese sentido es como que veo muchas cosas de resistencia y esto que vos estás nombrando, y lo que hago, una parte más calmada de mí dice, me pienso, ¿no? Va a llegar cuando tenga que llegar o va a decantar cuando tenga que decantar, pero en medio pasan muchas cosas, ¿no es cierto? Pero claro, una parte de mí es como más sabia y bueno, me tengo ahí paciencia. Muchas gracias, Andrés. A ti. Aurora, por favor. Hola a todos. Bueno, Andrés, Hola. Una de las preguntas me la has contestado ya cuando se las contestaba a Rosario, ¿no? Que cuál era la manera de estudiar. Por otro lado, yo llevo con el curso como unos 7 años, ¿no? Lo cojo, lo suelto. Me recomendaron al principio, al primer año, como no entendía bien los conceptos, que leyera una introducción a un curso de milagros. Y la leí y lo entendí. Y ahí fue cuando empecé a entender mejor el curso. Y luego durante este tiempo lo he ido soltando porque no he encontrado un maestro que me mostrara el curso de manera que a mí me llenara o lo pudiera utilizar aquí, en la práctica. Sí. Bueno, yo entré con vosotros en el capítulo 15
¿vale? Pensando que tenía las cosas bastante claras, pero me di cuenta que me faltaba bastante información. Bien, y entonces me está pasando, cuando estoy oyendo a los compañeros, es como que me pasa un poco de todo lo que han dicho. Y en este punto, la manera de estudiar el curso es cuando nos juntamos para dar un subcapítulo 2, en ese momento yo al día siguiente lo vuelvo a escuchar y me lo escribo, porque escribiéndolo se me va quedando mejor y es como que la información la voy entendiendo mejor. ¿Sabes Claro, que hay un grupo de transcripciones de las clases? Sí, lo sé. Lo que pasa que al contactar con ellos me pareció que era como un poco de obligación tener un tiempo marcado para dar cosas y tal, y no me animé a hacerlo por eso, porque pensaba que primero iba a centrarme más en lo que era el estudio, y entonces lo dejé por eso. Pero entonces lo voy haciendo así, más que nada porque a mí me proporciona una información como más clara a la hora de releerlo, sí, más que de escucharlo, no sé por qué. Pero una vez que yo más o menos me pasa lo siguiente, cuando yo leo el subcapítulo por mi cuenta antes de dar la clase, me doy cuenta que cuando tú lo explicas hay muchas cosas que no capto. Y digo, ¿cómo se ha podido pasar esto por delante cuando no lo he visto? O sea, no lo he visto, y cuando tú lo explicas digo, joder, cuánta información hay aquí que no había visto. Entonces luego también cuando tú haces las preguntas en el cuestionario, muchas de las veces cuando las contestan, digo, pues era esta pregunta, pero sin embargo no entiendo cuando tú haces la pregunta, ¿qué pregunta es? ¿A qué se refiere? No siempre, pero sí que me pasa a veces. Entonces no sé si es, como decía Mila, una falta de base o de entendimiento del curso, o no sé, porque ando un poco liada así con esto, no sé. Estoy liada. Mira, el curso, como dije antes, explica en diferentes niveles. Sí. Luego también depende del contexto en el cual esté hablando. No porque sea contradictorio. No. El curso dice, con respecto al curso, que dice literalmente lo que quiere decir, pero que sin embargo quienes busquen controversia la encontrarán. Hay un libro, ahora no recuerdo exactamente cuál es, creo que es de Ken Wapnick, donde dice que si alguien busca contradicciones en el curso, para darle veracidad o no, que no se moleste porque las va a encontrar nada más empezar, pero no porque el curso sea contradictorio, sino debido a la diferencia de niveles en los cuales el curso explica. Entenderás que esto puede dificultar, sobre todo cuando se tiene poca experiencia con el curso, puede dificultar entender el sentido de las preguntas que se pueden hacer en el cuestionario. Sobre todo porque están ceñidas y extraídas del propio capítulo que se esté estudiando en ese momento. Entonces significa algo específico con respecto a ese capítulo y puede tener un matiz distinto, aunque no contradictorio, con respecto a otro capítulo, porque sea una ampliación de eso que explica en ese capítulo. ¿Ves? Sí. Las preguntas, por eso digo que cuando alguien responde, mientras no diga lo contrario literalmente de lo que dice el curso en cualquiera de sus partes y de sus capítulos, no hay ningún problema debido precisamente a esto, a la amplitud de la enseñanza y los diferentes niveles en los que aborda la enseñanza. Por eso puede ser que te resulte dificultoso. En la medida en que vas adquiriendo más conocimiento, ya no tienes tanta dificultad para dar una respuesta coherente y sobre todo ceñida al capítulo que estamos estudiando porque lo has entendido. Y si se va un poco de ese capítulo, la respuesta de un compañero entiendes con qué está asociado también, porque ya tienes una visión amplia, global, de lo que el curso enseña. Entonces ya no hay esa sensación de que hay lagunas en ti por el hecho de que cuando se trate de un nivel distinto del que se está haciendo la pregunta, te sientas perdida. Vale, es que yo sé que desde que estoy con vosotros, contigo dando el curso, a mí el curso ha pegado un cambio grandísimo, ¿no? Para mí, a la hora de verlo y sobre todo de ponerlo en práctica.
Sí. Entonces, era lo que yo iba buscando, porque no encontraba sentido al curso cuando no lo podía poner en práctica. Entonces, yo iba buscando. Entonces, eso sí que lo he encontrado. Pero por eso no sabía si me faltaba algo de base al no entender a veces las preguntas que hacías. Y yo digo, no sé si me faltará algo de base o de entendimiento. Y bueno, Suele ser también eso, porque fíjate bien, cuando alguien tiene el pensamiento, perdón, la enseñanza, el estudio con pinzas, en cuanto le sacas un poco de ese concepto, ya no lo sabe asociar con otros. Sí. Y precisamente lo que hacemos, el propósito del cuestionario, es aprender a asociar los conceptos. No importa la forma de la pregunta. Y si yo te hago una pregunta y tú respondes literalmente lo que dice el curso y es correcto, puede ser que yo te repregunte apuntando en otra dirección, para ver si ese concepto está firmemente consolidado en ti o es solamente una asociación que has hecho de un concepto con otro y ya no sales de ahí porque no tienes más conocimiento. Claro, porque yo al principio lo que quería era como aprender, ¿entiendes? Aprendérmelo de memoria para cuando tú preguntaras, pues entonces llegar y decir, pues esto es así. No, pero así no es. Claro, como tú estabas diciendo antes y explicando muy bien, si yo, aunque me lo sé, aunque me lo aprenda de memoria, si no tengo el concepto claro de lo que me está diciendo, pues la verdad es que cuando tú cambias de dirección, pues me quedo parada. Te pierdes. Me pierdo y sobre todo porque entre los nervios, entre que esta historia de tanta gente en un lugar desconocido, en un ámbito que nunca has estado, pues entre los nervios, o sea, es el querer hacerlo bien, el querer contestar, es que se me mezcla todo un poco. Pero por eso para mí era muy importante. Por eso decimos que estamos aquí para aprender y para equivocarnos, no para hacer las cosas perfectamente, porque si lo hiciéramos perfectamente, ¿qué haríamos aquí? Claro. No tendría sentido. Estamos aquí para aprender a equivocarnos. Claro, eso es lo que estoy aprendiendo aquí, ¿no? Que me está viniendo muy bien, el que no tengo que estar pendiente de nada más, de entender el curso y de poderlo poner en práctica para entender lo que es lo principal. Claro, eso es. Vale, pues muchas gracias. Muy bien. A ti, Aurora. Juana y después Marian tiene una pregunta. Juana, vamos contigo. Sí, Andrés, lo que yo quería comentar es que antes de entrar al curso, yo me sentía como escuchando los vídeos y leyendo el libro, me sentía como mucho más cercana a Dios y como poniéndolo de una manera, con una analogía, es como que si me sentía en un mar tranquilo, nadando sin olas y todo. Ya has entrado en mente uno y se ha desatado el infierno. Ajá, exacto. Entonces, efectivamente, aquí, en cuanto entré, empecé a sentir como estas olas que se convierten en tsunamis y están a punto de tragarme. En ese sentido, entonces yo digo, a ver, ¿qué está pasando? Traje mi invitado, el pasado lo traje como invitado y ahora lo que yo creía que eran mis avances, en realidad eran mis peores retrocesos o no sé exactamente qué es lo que me está pasando, pero efectivamente como que me sentí como si estuviera alejada del curso en lugar de estar mucho más cercana. ¿Pero solamente hay esa sensación en este momento o hay algo más? O sea, realmente, porque puede ser al inicio, te puede parecer así, pero en este momento te sigue pareciendo igual. Se va como calmando el asunto a medida que pasa el tiempo y a medida que voy reconociendo las reafirmaciones del ego. Pero digo, aún así sigo percibiendo como que mucho ruido mental, o sea, como si yo ya estuviese primeramente más tranquila, más calmada, viendo mis reafirmaciones del ego desde otro punto de vista, y ahora con la interacción con los compañeros, como si se hubiese retornado estas reafirmaciones del ego con muchísima fuerza. Con los compañeros de orientación. Ajá, con los compañeros de orientación. Y entonces como que algo que yo creí que ya estaba solucionado, como que reaparece. Entonces, no sé si se Entonces no estaba solucionado. Exacto. Estaba tapado.
Y cuando tapas, el ego se siente satisfecho y a gusto. Por eso no te molesta demasiado. El ego empieza a incordiarte cuando tú le incordias a él. Y no hay nada que incordie más al ego y le moleste más que el curso. Eso significa que probablemente la forma en la que estabas aprendiendo el curso le satisfacía al ego, lo cual no es muy bueno para ti. Claro, aunque por ejemplo, aunque sintiera yo como mucha más paz mental. Pero esa paz mental no se puede perturbar por nada afuera, ¿estás de acuerdo? La verdadera paz mental surge de dentro, no depende de acontecimientos externos. Tú estás diciendo que debido a interacciones con la actividad de orientación, de pronto esa paz se esfuma. Entonces no era paz, era una tregua. Era una tregua y un acuerdo entre el ego y tú de un pacto de no agresión, pero no era paz. El ego te dice, tú dame lo mío y yo te doy lo tuyo. Y eso que el ego te da, tú lo llamas paz. Porque si fuera una verdadera paz, no se podría ver afectada absolutamente por nada, ni por nadie. Ah, ok. Entonces, como quien dice, estaba yo dando al César lo que es del César y a lo de Dios no le daba nada. Estabas pagando tu tributo al ego religiosamente. Entonces el ego está tranquilo con lo que tú le das. Okay. ¿O le dabas? Sí. Ok. Bueno, gracias, Andrés. A ti, Juana. Marian, dices, ¿en qué consiste el grupo de transcripciones y el de orientación? Hace años que algunos compañeros decidieron organizarse para hacer las transcripciones literales de las clases. Se organizan para que cada uno haga una parte y esa es sobre todo la manera de aprender, de consolidar la enseñanza. Pero, Andrés, pero la transcripción es que lo escriben ellos, o sea, ellos lo leen o cómo lo... No. Después de que la clase se publica, la tienen y entonces cada uno le toca una parte que va a través de un programa, un software, ponen la clase y el software la traduce a texto. Y simplemente hacen algunas correcciones y cada uno va haciendo la parte que le corresponda de la semana o del mes. No sé exactamente cómo lo hacen, cómo están organizados en detalle, pero esa es la forma en la que estudian. O sea, es la forma de reforzar el estudio, vamos. Vale. Y luego los grupos de orientación, ¿para qué sirven? Sí. Porque he leído la descripción, pero no termino de verlo. Los grupos de orientación son grupos en los cuales se pone en práctica a través de la interacción de los compañeros todo lo que se estudia en texto. Es decir, ¿cómo, perdona? ¿Casos personales, por ejemplo? No, eso en todo caso sería el grupo de práctica, donde se pueden plantear cuestiones personales para abordarlas desde el enfoque del curso. Lo que hacemos en orientación es trabajo grupal. El trabajo grupal consiste en la interacción, en la comunicación. El tema o la dinámica es la propia relación de los miembros del grupo. Y en esta interacción aflora todo lo que hay en la mente. Todo lo que viene del espíritu y todo lo que viene del ego. Entonces eso permite que los patrones que están ahí puedan aflorar y se puedan tratar en el momento. Por ejemplo, en una sesión individual, tú puedes venir y contarme tu historia, en la cual seguramente seas una víctima, ¿no? Por ejemplo. En la interacción grupal, tu victimismo aflora. Y no es tu punto de vista, es lo que otras 20 y tantas personas pueden ver simultáneamente y devolverte para que tú puedas tomar conciencia de ello. Por ejemplo, Marian, en esto que acabas de decir, estabas intentando manipular, o te estabas haciendo la víctima, o no estabas viendo desde dónde estabas hablando. Tú por tu cuenta es difícil que te des cuenta de eso. Sin embargo, rodeada de 20 y tantos espejos, es más fácil que puedas tomar conciencia con la ayuda de la interacción de otros. Claro, y para eso tienes que tener ya hecho el curso que estamos haciendo. Para eso hace falta tener conocimientos avanzados del curso
sobre todo para no explicar cuestiones básicas como la responsabilidad. Hay personas que llevan años estudiando el curso y todavía no saben que todo lo que ocurre es una representación de sus deseos y que el otro siempre le está dando forma a la voz de tu mente inconsciente. Eso es lo que aprovechamos precisamente para realizar este trabajo grupal. Ajá, vale, qué bien. Uh-huh. Vale, muchas gracias. A ti. Decía Rosario que transcriben 20 minutos cada uno, son 6 personas cada semana. Muy bien. No sé si alguien de... A ver, ¿Puedo Mila. preguntar una cosita, claro. Andrés, Uh-huh. con relación a esto del grupo de orientación? Sí. ¿A partir de cuándo entonces aconsejas que nos apuntáramos al grupo de orientación? A partir de que tengas la disposición de ir profundo con el curso y a ver lo que realmente está pasando en ti. Vale, porque hasta ahora, bueno, yo estoy poniendo en práctica el curso, porque no es que yo haya empezado con el curso ahora, ¿vale? Sino que llevo ya tiempo, pues desde 1995 y luego eso lo he dejado, lo he cogido, etcétera, lo que dije. Entonces ahora realmente con lo que voy entendiendo contigo, pues lo voy poniendo en práctica y estoy sobre todo intentando la autoindagación, o sea, intentar buscar mi creencia con la emoción, cuando no me siento bien. Me está costando lo del sentir, ¿vale? Porque parece que evado mucho las emociones, que no quiero sentir. Y ahí veo que hay una resistencia. Entonces, intento no engañarme, ¿vale? Entonces, claro, si hay alguien que me lo ve, porque yo veo, ya voy descubriendo mucho mis programas, pero claro, si alguien me los ve, pues parece que el trabajo es un poco, pero no quiero quitar mi responsabilidad. En el grupo de orientación, en los grupos de orientación, cualquiera de ellos, te pones delante de un espejo que no puedes evitar. Sí. Es decir, es como el cuestionario, pero a nivel práctico. Sí. No te puedes esconder, no hay lugar donde puedas esconderte, porque es que todo se acaba viendo. Sí, es que es lo que quiero, no quiero esconderme, porque si me he escondido tantos años porque he sido tan inconsciente, pues ahora que empiezo a tomar conciencia de mi responsabilidad, que todo lo que ocurre es porque yo lo deseo, pues bueno, ese es el trabajo que estoy haciendo. Pero sobre todo es un acto de confrontación contigo mismo. También es cierto que para el que no todos están preparados en este momento, sí, debido a todas las programaciones y autoengaños de la mente. Hay algunas personas que llegan y muy honestamente se dan cuenta de que no sabían exactamente cómo era, pero ahora que viven la experiencia se dan cuenta de que no estaban tan preparadas como creían. Y digo un acto de honestidad porque muchos no, o algunas personas no llegan a darse cuenta de eso y lo justifican. Sí, porque yo creo que ver un poco la oscuridad, por llamarlo de alguna manera, eso duele. Y entonces al verlo, el dolor es tan profundo que no se quiere aceptar. Eso depende de la actitud. Depende de la actitud, claro. Porque para muchos es liberador darse cuenta de esa herramienta y poder utilizarla. Sí, exacto, porque yo he visto cosas que me duelen, pero para mí es liberador, porque digo, pues si me duele es porque lo tenía bien arraigado ahí, pero para mí es liberador, por supuesto, porque es el trabajo que intento hacer, si no, ¿para qué estoy aquí? Claro, eso es. Es llevar la teoría a la práctica, literalmente, con la relación con el otro, que es en lo que se basa la enseñanza del curso. Vale. Entonces, el curso de orientación, ¿cuándo lo aconsejarías tú que nos inscribiéramos? Para mí, yo creo que es un poquito pronto. No hay un momento porque depende mucho de las características mentales de cada persona. Hay algunas personas que sin demasiado conocimiento del curso, gracias a su buena disposición, lo pueden aprovechar muy bien. Otros que llevan muchos años con el curso y que eso les ha deformado tanto
que cuando llegan ahí están completamente perdidos, no saben prácticamente cómo aplicar absolutamente nada de lo que supuestamente han estado estudiando durante tantos años. Así que no se puede ver. Por eso para cada nuevo miembro del grupo hay un periodo de un mes de observación en el que el resto del grupo finalmente determina si esa persona, según sus características mentales, está habilitada o no, porque no todo el mundo tampoco está habilitado para hacer ese tipo de trabajo debido a las cargas que pueda traer personales, conflictos internos, traumas. No todo el mundo está en la disposición de hacer un trabajo de comunicación como el que se hace ahí. Entonces, y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente honesto. Si no todo el mundo está en esa disposición, no tiene sentido que esté ahí perdiendo el tiempo o el dinero para una cosa que no le va a servir. Y última pregunta, ¿cómo sé yo si me hago daño con el curso? Si me estoy haciendo daño con el estudio del curso. Porque, claro, estamos viendo ahí nuestra oscuridad, pero hasta qué punto, no sé. No sé, yo no siento que me haga daño con el curso, ¿no? Pero como te lo he oído hablar en algunos otros audios, pues es una pregunta que para no caer ahí, ¿me entiendes? Pues sobre todo te puedes hacer daño con el curso si no lo aplicas prácticamente y no obtienes el resultado que el curso te propone que puedes tener. Vale, te estás haciendo daño porque estás pasando por alto lo que enseña, ya que la finalidad del curso, entre otras cosas, es que ahorres tiempo. Si siempre vives lo mismo, no lo estás aprovechando, evidentemente. No, porque yo veo resultados, que eso es lo que me sigue motivando. Los pequeños resultados que veo, aunque sean mínimos, pero veo resultados, por lo menos en mí, y lo veo fuera, o sea, lo veo en mis relaciones, que se han suavizado bastante, y yo también. Sí. Pues eso me motiva. Claro. Vale, gracias. Porque esa es la finalidad del aprendizaje, el resultado, los hechos. Sí, poquito a poco y con paciencia y ya está. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Pepa pregunta sobre información acerca de las transcripciones. No sé si alguien que esté en el grupo de transcripciones quiera decir brevemente cómo es la dinámica. Bueno, yo misma. A ver, Rosario o Alejandra. A ver, Rosario. Vale. Pues estamos un grupo de personas y cada semana van rotando 6 personas y se va transcribiendo todo lo que se dice aquí. Cada persona transcribe los minutos que le tocan y ya está. Entonces, si quieres, quien quiera, pues hay un email donde se puede poner en contacto y ahí, si estás interesada, te explican todo. ¿Recuerdas el correo, Rosario? Sí. Es un curso de milagros. Es UCDM, ¿no? UCDM Transcripciones. Transcripciones@gmail.com. Y ahí se pone pues, con Silvia o con Menchu y informan de todo. Vale, perfecto. Muy bien. Sí, a ver, Alejandra. Sí, que no sé, qué has dicho que era un software y que se transcribía, pero yo no sé mucho de tecnología, pero lo que yo hago simplemente es escuchar y escribir manualmente en el ordenador transcribiendo los 20 minutos. Voy escuchando y voy transcribiendo a mano. O sea, sí, es otra forma de hacerlo. Vale. Muy bien. Vale, muchas gracias. Sí, me pondré en contacto. Gracias. Perfecto. Pues aquí lo vamos a dejar. Quizá más adelante, dentro de meses o algún año, volvamos a hacer una clase similar para resolver este tipo de dudas que son fundamentales a la hora del estudio del curso, ¿vale? Y sobre todo evitar autoengaños. Os agradezco a todos las preguntas y lo que habéis compartido y nos vemos el próximo día que, recordemos, vamos a hacer la revisión del capítulo 18 a través del cuestionario. Así que espero veros a todos por aquí. Un abrazo. Chao.